¿Qué tal, loquitos y loquitas? El anime comienza con nuestro protagonista llamado Basara Toyo, quien estaba comiendo con su padre, el cual le dice que recuerda que a los 10 años Basara le pidió una hermanita, y por eso le da la noticia que tendrá hermanitas, lo cual le sorprende a Basara, porque siempre han vivido solos y ahora se entera de que su padre se va a casar. En eso, el prota se va al baño, pero como no lee el letrero que decía que la puerta de esta estaba malograda, la abre y ve ahí a una chica que estaba por sentarse. Esta iba a gritar, pero el prota le tapa la boca y trata de excusarse, aunque ella termina gomeándolo por esto. Al final son interrumpidos por el padre de Basara, quien tenía una niña detrás de él, y es ahí donde se entera de que estas son las hermanitas de las cuales su padre estaba hablando. Ya sentados se presentan las chicas como María Naruse y Mio Naruse. Además, el padre de Basara le dice a este que Chihaya, la madre de ella, se encuentra fuera del país. Luego de un tiempo, vemos que todos se mudan a una casa, y Basara es despertado por Mio, y en eso este encuentra en su cama un juego para... Y cuando él intenta decirle que no juega eso, se tropieza y cae sobre ella, haciendo que ésta se enoje y se vaya de aquí, creyendo que era un... Al irse Mio de su cuarto, Basara recuerda cuando se mudó y su padre le explicó a este que tenían que ayudarlas, ya que habían querido atacarlas y sin su madre en el país no pueden dejarlas solas, por lo que Basara acepta vivir con estas. Al bajar de su cuarto, Basara ve a María haciendo el desayuno, pero la encuentra con el delantal y este empieza a molestarlo y decirle si es que le gustó el video para que le regaló. En eso llegan Mio y el padre de este y ambos malinterpretan la situación. Al terminar la mudanza, su padre toma una foto familiar de todos juntos y Basara se da cuenta de que ellas tenían la idea de que son una familia. Luego de esto, Basara y Mio se van de compras y este la deja sola por ir por su bicicleta. Entonces Mio empieza a ser molestada por varios chicos, pero de repente aparece Basara y la defiende, peleando con ellos y escapando con ella en la bicicleta, aunque en el camino esta le pide perdón. Aquí Basara se detiene y se queda viendo el paisaje del pueblo con Mio, diciéndole que deben ir de noche para verlo mejor, pero nota que ella sigue triste y empieza a consolarla y le dice que deben apoyarse juntos para ser como una familia. Ella le entiende y él le dice que había actuado como su hermano mayor, así que este le pide a Mio que se olvide de lo del baño y lo de su cuarto, aunque esta se niega. Al llegar a casa ve que su padre también se irá de viaje a Dubai, porque dice que tenía que trabajar. Entonces cuando se queda solo con ellas, nota que todo está apagado y piensa que las chicas estaban asustadas de estar solas con él, por lo que al encontrarlas le dice que deben pedir comida, pero estas se mantienen quietas y en silencio, hasta que Mio le dice que debe irse de esa casa. En eso María utiliza magia y gomea con ello a Basara. En eso María empieza a transformarse mientras le dice que ellas son demonios y Mia es la hija del rey demonio, además de que existen los dioses, sus enemigos y los héroes, por lo que esta casa será su base y hechizan a Basara para que se vaya, diciéndole que hechizaron así a su padre y que nunca existió su madre. Al terminar le ordenan a Basara que se vaya con su familia en el campo, pero este se queda quieto y empieza a esquivar sus ataques, demostrándole a ellas que él es un héroe que escapó de su aldea junto a su padre, y cuando este las va a derrotar con su espada mágica, se detiene y las corre de su casa. Luego de esto, Basara siente un dolor fuerte en el brazo, mientras que recuerda su infancia, pero en eso se calma y piensa que él ya no tiene sus habilidades. Después llama a su padre y este le dice que fingió estar hechizado y que las aceptó en su casa porque Mio es la hija del rey demonio Wilberto. Ese rey era un pacifista, pero tenía muchos enemigos que querían su trono, y para proteger a Mio le mandó al mundo humano, pero hace un año ya que lo mataron, y por esto ella recién se ha enterado y aún no ha desarrollado todos sus poderes, además que el nuevo rey la quiere. Mientras tanto, Mio le pide a María no engañar a otras personas, porque ya no quiere hacer sufrir a nadie, cuando de repente aparecen varios demonios y comienzan a luchar contra ellas. Basara escucha a su padre después de recibir un mensaje de él, pero las encuentra justo cuando Mio es golpeada por un demonio y sale volando. Así que Basara se lanza en la bicicleta y la captura, justo cuando este demonio la va a atacar, pero él lo destruye con su espada y luego le dice a ambas que vuelan a casa, ya que este fue a buscar a su familia, mostrándoles que su padre le pasó la foto que tomó de todos juntos. Ya en casa, mientras que Mio estaba en la bañera, Basara conversaba con María y este le explica que la salvó porque al igual que Jin, su padre, siempre protege a las personas que conoce, incluso si es que se alejaron de su aldea y ahora son normales. Pero como Mio se demoraba mucho duchándose, María aprovecha en colocar sus pertenencias de nuevo en la casa, mientras que Basara va a disculparse con Mio. Mientras tanto, ella estaba recordando el ataque pensando en que no es tan fuerte como debería, en comparación a Basara. El prota le pide disculpas, pero ella, al haber estado mucho tiempo bajo el calor, se desmaya. Entonces el prota entra al baño, aunque esta lo rechaza, preguntándole que por qué le ayuda si es que lo engañó. El prota le responde que él también le ocultó que era un héroe y que entiende que lo hizo para protegerlo. Además, que ahora son familia, aunque el matrimonio de sus padres no exista, pero al vivir juntos y protegerse, son una familia de todas formas. En eso, llega María y los ve diciéndoles que le tranquiliza ver que ahora estén bien, aunque le pregunta a Basara que qué técnica utilizó para evitar su magia. El prota le dice que solamente es fuerte, yéndose de aquí. Esta noche, Mio miraba un cuadro roto con la foto de sus padres, recordando lo que pasó con ellos. Cuando en eso entra María a su habitación y Mio aprovecha en preguntarle si es que Basara realmente quiere que sean una familia, por lo que María ve
ve la foto que se tomaron en un cuadro que le había dado Basara. Además, María le dice que deben aceptar su ayuda, porque ellos realmente no fingían ser buenos ante ellas, lo cual acepta Mio y por eso María le dice que tiene una idea. Así que luego vemos que Mio y Basara estaban en un sello, donde crearían un lazo de maestro-siervo, y para esto él debe besar la mano de Mio, pero de repente una marca se ilumina en la mano de Basara, así que María explica que se confundió y ahora debe Mio besar la mano de él. Esta empieza a reclamarle a Basara cuando la marca empieza a desaparecer, y como Mio no besó la mano de este antes de que desaparezca, esta cae al piso y comienza a ser por una maldición, aunque María le explica que al ser ella un sucubo, la maldición es de ofrecer mucho. Entonces, para pararlo su amo, Basara, deberá tocar hasta que ésta lo acepte como tal, por lo que contra su voluntad, Basara empieza a tocar hasta que ella termina llamándolo hermanito. Al finalizar, María le explica que no habló nada de la maldición, para que este no se arrepintiera, pero que era necesario para que pudiera saber dónde estaba Mio en caso de problemas. Además que si Mio se revela en algún momento, la maldición va a regresar. En eso, Mio se despierta y se lleva a María para castigarla por lo que hizo. Al día siguiente, se dirigen a la escuela aunque María sacó una licencia falsa haciéndose pasar como adulta. Ya aquí, Mio le dice a Basara que no se le acerque, y ambos concuerdan en que nadie debe enterarse que viven juntos, mientras que Basara recuerda la maldición y que si ella tiene pensamientos de rebelión, va a volver. Ya en el salón se dan cuenta de que están juntos y el profesor Mamoru Sakazaki presenta a Basara. Entonces le pide a Nonaka, la delegada, que le muestre la escuela, mientras que los demás alumnos se van al gimnasio. En eso, esta se levanta y abraza al prota, por lo que este le recuerda como Yuki. Mio, quien estaba muy celosa, los aleja y termina diciéndole frente a todos que ellos viven juntos, por lo que luego vemos a Basara solo en la clase porque todos los hombres le tienen cólera, mientras que Mio sigue celosísima. A la hora del almuerzo, un chico llamado Takigawa se presenta ante Basara y juntos se van a comer a la azotea, donde le dice que él llegó hace un año y que todos le tienen cólera porque ha avanzado con Mio y Nonaka, las princesas de la escuela, haciéndose amigos. A la salida, Mio sigue enojada y esto lo nota María, quien va a recogerlos, por lo que Basara va a hablarle sobre Yuki, cuando de repente este aparece y le dice para hablar a solas. Ya en una cafetería se dan cuenta de que no se vieron 5 años y lo mucho que habían cambiado, hasta que Yuki le pide a Basara que no se acerque más a Mio. Este descubre que es Yuki a quien asignaron para que vigile a Mio, y como María y Mio escucharon todo, la maldición de Mio se activa, al creer que lo estaban vigilando, aunque esta se siente mal por descubrir que Yuki también es un héroe de la aldea de Basara. Mientras tanto, el prota le explica a Yuki por qué él y Jin las estaban cuidando, aunque este ya no era igual de fuerte que antes, pero de repente al escuchar un ruido fuerte, se escucha a Mio salir del café. Entonces vemos como María corre detrás de Mio, y este le dice que no sabe cómo mirar a Basara al rostro, después de saber todo lo que había hecho por ella, pero María le explica que debe confiar en él, y tiene una idea para que ella haga algo por este. Por otro lado, el prota habla con Yuki sobre cómo aún le afecta lo que pasó hace 5 años, aunque ella le dice que él lo salvó, pero este le agradece y le dice que Mio es distinta, porque ella lucha por vivir y por eso quiere protegerla, mientras que María convence a Mio de hacer algo con Basara en el baño. Al caer la tarde, el prota se estaba despidiendo de Yuki diciéndole que no se involucre en el problema, pero Yuki activa su poder y con su espada destruye un demonio de bajo nivel, diciéndole a Basara que el poder de Mio estaba atrayendo a esos demonios, y si empiezan a dañar a la gente, ella desvivirá a Mio. Ya de noche, Basara le explica a la chica lo sucedido, pero estas le dicen: oye, ¿por qué estuviste en una cita hasta tarde? Diciéndole que debe fortalecer sus lazos, ya que estarán peleando juntos. Así que el prota acepta y los tres aparecen juntos listos para darse un baño. En eso, Mio empieza a jabonar la espalda del prota con su... Entonces este le dice que deben comportarse, porque le trajo un pastel, y Mio entra con el pastel, aunque Basara hace que se caiga, y una parte de este cae en su brazo, por lo que las chicas se empiezan a lamerlo. De pronto, el prota pierde el control y se levanta, diciéndoles que ahora le toca, empezando a embarrarlas de torta por todos lados, aunque luego despierta, y se entera que había sido un sueño, y cuando se levantó se desmayó. Así que el prota aprovecha que Mio estaba dormida y le pide un favor a María. Al día siguiente, Basara estaba muy cansado en clase, y esto pone más celosa a Mio, cuando en eso aparece Takigawa, y le dice a esta que el profesor le ha pedido que ayude a organizar las tareas de verano junto con Yuki, lo cual pone aún más celosa a Mio, activando la maldición. Entonces Basara se da cuenta de esto y rechaza ir, aunque Mio le dice que sí debe ir, pero por la maldición termina desmayándose. En eso aparece en la enfermería siendo cuidada por el prota, el cual habla con Chisato Hasegawa, quien le dice que debe saber quiénes son sus aliados y quiénes son sus enemigos. De pronto el prota recibe una llamada y por pedido de Mio se queda en la enfermería contestando y dándose cuenta que era Takigawa, el cual le dice que él lo ha descubierto, pero luego Basara le dice a Mio que llamará a María, aunque esta se queja de que ella se la pasa durmiendo. Ya afuera, Basara habla con Mia por teléfono, mientras saca un agua, y este le dice que lo recogerá más tarde. Cuando en eso, llega Takigawa diciéndole que Yuki fue a ver a Mio hace un rato, lo que sorprende mucho a Basara, quien no la había visto. De repente, Basara ve varios demonios y protege a su amigo, activando su espada y destruyéndolos a todos, mientras que se abre paso para ver a Mio, pero al llegar al cuarto, ya no la ve aquí. En eso, se ve a ambas chicas en la azotea de la escuela discutiendo sobre Basara, pero cuando Mio le dice que Basara la protege porque la considera familia,
María, Yuki empieza a atacarla, comenzando a luchar entre ambas. En eso, Yuki le cuenta cómo lo salvó a ella de su aldea, desviviendo a muchos de sus compañeros y quedando bastante débil, por lo que al invocar su espada lo hace sufrir. En eso llega el prota e intenta calmar a las dos, cuando en eso son interrumpidos por un demonio enmascarado. Este demonio empieza a decirle a Basara que tiene una historia intrigante, por ser un ex héroe exiliado de su clan, y que ahora protege a la descendiente del rey demonio, además de decirle a todos que Basara lucha todas las noches con María para detener a los demonios, y de ese modo Mio no sea una amenaza para la humanidad. Esto lo sorprende mucho, pero Basara intenta atacar a este demonio, aunque este de un ataque empuja al prota, demostrando ser bastante fuerte, por lo que el demonio le dice a Mio que mejor entregue su poder, apareciendo un demonio detrás de ella para atacarla. Basara se da cuenta y corre justo cuando lo van a atacar, recibiendo el ataque por él, causándole una herida en la espalda. El demonio misterioso le dice que no esperaba que el prota fuera tan frágil, pero Yuki se enoja y derrota al demonio sombra que lo atacó, por lo que este demonio le dice a Mio que piense si es que desea que las cosas sigan así, y se va de aquí. Ya en casa, María logra estabilizar a Basara, pero Mio no deja de pensar en lo que dijo el demonio misterioso, por lo que prefiere irse a dormir, dejando a María sola con Basara, cuando de repente, este despierta y ella admira que se recupere tan rápido. Entonces el prota le explica que desde chicos a los héroes los entrenan fuertemente, recordando cómo lo entrenaban desde chico y los ancianos de su aldea pensaban que tenía un gran futuro por su nivel de poder. Pero cuando uno de los héroes liberó la espada demoníaca sagrada y un demonio lo poseyó, atacó a muchos de su aldea. Entonces el prota, por defender a Yuki, activó un poder destructivo que redució todo a cenizas. Volviendo a la actualidad, Basara le pregunta por Mio y María le dice que tenía fiebre, así que se fue a su cuarto a descansar, y cuando van a verla se dan cuenta de que ya no está ahí, por lo que María le pide que la busque por su conexión con ella. Por otro lado, Mio llega al bosque donde se encuentra con el demonio misterioso, con quien comienza a luchar, pero al notar que no le puede hacer daño, se entrega y este le coloca unas esposas demoníacas. Entonces abre un portal para llevarla al reino demoníaco. Sin embargo, llega Yuki y empieza a luchar contra él dándole pelea, aunque cuando parecía que el demonio estaba a punto de derrotarla, aparece el prota con su espada, y aquí vemos el poder que utilizó cuando era niño, llamado Vanishing Shield, el cual anula cualquier ataque tomando la energía de este y enviándolo a la dimensión 0, haciendo que estos piensen que es una amenaza y quieran encerrarlo. Además que esa espada empieza a pertenecerle, por lo que destruye el ataque del demonio misterioso y empieza a luchar contra él, y cuando parece que no puede vencerlo, aparece María y juntos lo derrota. Pero de pronto aparece un demonio sombra y con su espada atraviesa a Basara, cayendo este al piso. Esto enoja tanto a Mio que libera su poder y destruye al demonio, lanzando a volar a todos y destruyendo todo a su alrededor, por lo que el prota se acerca y ella le dice que no puede parar y que la desviva, a lo que este se niega, diciéndole que era su hermanita menor y la va a proteger, así tenga que darle la espalda al mundo entero. Entonces Mio acepta y el prota activa su poder y lo controla, enviando a la dimensión 0 todo ese poder descontrolado. Ya después, cuando todo estaba más tranquilo, vemos que Yuki va a la casa de Basara para darle medicina de su aldea, ya que al haberse esforzado mucho se encuentra en recuperación, aunque cuando se va se da cuenta de que el prota ya puede controlar su poder, alegrándose por eso. Después de una semana, Basara regresa a la escuela con Mio, la cual justifica las faltas diciendo que estuvieron con gripe de verano, y entre clases, el prota sube a la azotea donde ve a Takigawa, al cual confronta, diciéndole que ya descubrió su identidad, ya que este era el demonio misterioso. Pero, en vez de pelear, Basara le dice que no está en condiciones de hacerlo y por el contrario, quiere ofrecerle un trato, ya que Takigawa falló en su misión de vigilar a Mio y desatar todo su poder, y él no quiere luchar contra alguien más fuerte. Entonces concuerdan en hacer como si nada hubiese pasado, pero además Takigawa le cuenta a Basara que quien desvivió a los padres de Mio fue Solgia. Cuando este chico se va, pasa al costado de Mio, pero ella no sospechaba nada y se va directo donde el prota. Entonces le agradece por salvarle y le quiere dar un beso, pero es interrumpida por Yuki, quien le había llevado un ventito para que coma. Entonces Mio le dice que ella también quiere almorzar con Basara, pero no tenía ninguna comida, hasta que aparece María con bento para ellas y le dice que debe darle de comer a Basara. Como esta se niega, se activa su maldición, por lo que María le dice al prota que ahora él debe darle de comer a Mio. El prota se niega y María le dice a Yuki que Basara es el amo de Mio, ocasionando que las tres chicas terminen discutiendo, diciendo que Basara les pertenece a todas. Por otro lado, Jin estaba en un bosque hablando con alguien que ha estado vigilando a los chicos, y este le dice que sabe el potencial del prota, ya que era su hijo y de esa mujer, cuando en eso cuelga y piensa que su hijo intenta escapar de su destino. El prota es despertado por María, quien empieza a molestarlo, así que este termina golpeándola de broma para alejarla. Luego de esto, Basara entra al baño, pero ahí está Mio, quien se asusta, y este, como al inicio de todo, le tapa la boca y empieza a acusarse, pero esta vez Mio se resbala y cae sobre el prota, ocasionando que discutan. Entonces el prota le dice que no tiene intención de pasarse la raya con ella, dándose cuenta que quien ocasionó todo fue María. Aún así, Mio recuerda que no es la primera vez que pasa esto, y con su poder electrocuta a Basara. Después de eso, el prota intenta darse una ducha para calmar su dolor, cuando en eso aparece en el baño Yuki, quien le explica que María la dejó entrar y le pide bañarlo como cuando eran niños. El prota se niega, pero Yuki se enoja porque este se había bañado
con 2 chicas y no con ella, por lo que Basara termina aceptando. En eso, Mio se acerca al baño y empieza a tratar de disculparse con el prota, hasta que en eso vio un uniforme de mujer, así que entra al baño y se encuentra con Yuki, lo cual lo pone muy celosa y esta activa la maldición. María nota esto y al ver esa escena empieza a tomar fotos, por lo que Basara la encierra en la ducha, carga a Mio y le pide a Yuki que espere en la sala. Luego de esto, vemos como el prota invitó a Takigawa a comer como agradecimiento por cubrirlo con sus deberes la vez pasada en la escuela, mientras que este le empieza a explicar a Basara en qué consistía la maldición de ese pacto entre maestro y siervo. Entonces el prota recuerda lo que tuvo que hacer para calmar la maldición de Mio, y Takigawa le explica que si ella cae en manos enemigas, podría hasta morir, y como es la maldición con esencia de su cubo, podría pasar otras cosas, pero este se niega a decírselo por ser algo desagradable. Además le comenta que Jin es famoso en el reino demoníaco porque el antiguo rey temía por su gran poder, y que también iban a mandar más refuerzos de observación, porque creen que Mio ya despertó el poder del antiguo rey demonio, así que se le hará más difícil cooperar en el futuro, ya que se supone que mandarán a demonios más fuertes. En eso aparece la enfermera Hasegawa, quien se sienta a comer con ellos y le cuenta a Basara que conoce a su padre, y pues le gustan mucho sus fotografías, ya que en ese restaurante hay una fotografía que Jin tomó, porque era amigo del dueño. Después de un brindis y de comer, los tres se despiden, por lo que Takigawa se va a hacer algo que tenía pendiente, mientras que el prota se queda con Hasegawa, y ella le pregunta por lo que hablaban ellos antes. Entonces esta le dice que hablaban de un juego, aunque se pone serio al pensar que podría perder a Mio, y Hasegawa lo abraza, para luego decirle que entiende la carga que tiene al tener que cuidar a sus 2 hermanas. Entonces se despide y le da una bendición un poco extraña, diciéndole que es típica de su aldea. Esa mañana se ve como Takigawa estaba enmascarado y aparece con Valga, un demonio que va a observar, aunque este duda que solamente quiere hacer eso, cuando en eso aparece Cés, quien es la mano derecha de Solgia, quien le dice que tiene órdenes de ella y de su majestad. Esta noche, mientras que Mio se duchaba, el prota hablaba con María sobre la maldición, dándose cuenta de que María confía en que si Mio cae en manos enemigas, él la va a poder salvar, por lo que concuerdan en mantener el pacto. Además, María le comenta que para que se hagan más fuertes, deben tenerse mayor confianza, y para esto tiene la idea de jugar su juego y que Basara aprenda de ese modo a seducir a Mio, hasta que en eso aparece Mio y los ve juntos, poniéndose celosa de nuevo y llevándose a María para castigarla. Por otro lado, un demonio aparece en la calle y está por atacar a una mujer, cuando esta se desmaya y aparece uno derrotándolo. Después de pensar en que no debe haber víctimas innecesarias, Kurumi, quien parece ser la líder, les dice que es su deber como héroes, por lo que dicen a Shiba, otro héroe, que Mio ahora es un objetivo a eliminar. Al día siguiente en la escuela, unos chicos querían pegarle a Basara, pero son detenidos por el profesor, quien había sido enviado por Yuki. Entonces cuando se van, esta última le pide a Basara tener una cita real, aunque a lo lejos, estos 3 héroes lo estaban vigilando, y se van pensando en derrotar a Mio. Durante la cita llegan a una tienda de ropa donde el prota siente que lo vigila, pero lo ignora. En eso aparece Mio con María, quienes supuestamente estaban de paseo, aunque en realidad estaban siguiéndolos. Pero Yuki interrumpe a Mio y le pide que le ayude a vestirse, aunque después de probarse mucha ropa, Mio descubre que se probaba ropa para la siguiente cita que tendrá con el prota. En eso aparece Kurumi y le dice a Yuki que debe parar de jugar, llevándosela de aquí. Después de eso, los chicos empiezan a buscarla y al no encontrarla, se dan cuenta que tampoco contestan las llamadas, por lo que Basara llega a pensar que si tuviera el mismo pacto con Yuki, buscarla sería más sencillo. De repente, el espacio empieza a cambiar y los chicos esquivan un ataque de Valga, por lo que estos piensan que él le hizo algo a Yuki y empiezan a atacarlo, aunque no le hacían tanto daño, hasta que este es congelado y destruido por Takashi, uno de los héroes también. De repente aparecen los 3 héroes, quienes le mencionan que Mio ahora es el objetivo a destruir. Además, nos enteramos de que Yuki era la hermana de Kurumi, y le dicen a Basara que si se interpone, serán sus enemigos, por lo que el prota acepta defender a Mio, pero antes de que empiecen a luchar, Shiba destruye la barrera del espacio. En eso, Shiba les dice que para poder luchar bien sin perjudicar a los humanos, deben ir a otro lugar y con una barrera más fuerte, por lo que les dice a los chicos que les avisará cuando sea esto, y eso será una lucha de 3 contra 3 teniendo que luchar contra Yuki. Esta noche, el prota habla con su padre y le comenta que los ancianos de la aldea han ido demasiado lejos, ya que habían liberado de la prisión a Shiba, aunque dicen que no va a luchar y solamente será un espectador. Su padre le aconseja que los derrote incluyendo a Yuki, porque la aldea fue quien los desterró, así que se ponen a entrenar los 3 durante la noche, y cuando acaban, Basara les explica su estrategia para ganar a las chicas, para que de ese modo estén más tranquilas. Mientras tanto, Kurumi reprocha a su hermana porque pasó tiempo con Mio recordándole que es una heroína. Por otro lado, Takashi y Shiba conversan sobre cómo Basara ya debe estar creando modos de vencerlos, y aunque Takashi era su amigo de la infancia, recuerda cómo este destruyó a muchas personas de la aldea, y por eso lo odia. Más tarde, María sale en toalla de darse una ducha, entonces se ponen a tomar leche, y esta le dice a Basara que debería dominar más a Mio, para crear así mayor confianza y ser más fuertes. Entonces este le reprocha que solo hace todo para protegerla y quiere crear confianza naturalmente. Así que María se sube sobre el prota y le dice que de esa manera ella, como su cubo, se hace más fuerte. Pero Mio, quien había escuchado la conversación desde el baño, sale y los interrumpe mostrándose enojada, pero le dice que ella también quiere hacer eso para hacerse más fuerte así. Después de un rato de estar jugueteando para crear confianza, el cuello de Mio empieza
empieza a brillar y María explica que ahora su confianza pasó al siguiente nivel, por lo que ahora eran más fuertes y Mio les dice que siente que ahora sí ganarán. Entonces, al día siguiente en la escuela, Mio se va a comer con sus amigas mientras que el amigo de Basara le pregunta por la pelea, y como este no sabía, les dice que le avisa advirtiéndole que si están por dañar a Mio, este se va a meter y destruirá a los héroes, incluyendo a Yuki, por lo que antes de que se vaya, el prota también le advierte de que si se mete, él lo va a destruir. Luego de esto, el prota regresa al salón pensando en mejor reunirse con Mio y María, porque no sabe nada de la pelea, cuando en eso aparece Yuki y lo lleva en un cuarto oscuro. Aquí, este le pide que se aleje de esa pelea, pero Basara se niega, así que Yuki actúa fríamente y empieza a decirle dónde será la pelea. Aunque antes de que ésta se vaya, Basara la detiene y le da la llave de su casa, diciéndole que quiere que siga visitándolos como cuando estaban en la aldea. Yuki intenta decirle que no podrá después de la pelea, pero el prota le dice que no quiere que este sea el final, lo que pone muy triste a Yuki, quien solamente se va. Cae la tarde y los chicos llegan al punto donde será la lucha, encontrándose con los héroes para empezar a luchar. La pelea empieza y Takashi activa su Byaku para crear un campo que proteja la ciudad real, sacando a Shiba de este. Entonces se lanza a la batalla y en un inicio parecía que Basara se va contra Yuki, aunque en realidad comienza a luchar contra Kurumi, mientras que Takashi luchaba contra Mio y María. Mientras tanto, Shiba estaba en el mundo real pero observaba todo desde afuera, entonces se da cuenta de cómo Mio y María comienzan a correr para hacer tiempo a que llegue Basara, entrando a una tienda en donde Takashi se da cuenta que quiere pelear al oeste, y de ese modo no podrá utilizar su Byaku en largo alcance, aunque igual le pega a María, pero Mio lo inunda a él. Por otro lado, Basara seguía luchando contra Kurumi, y aunque no quería lastimarla, termina utilizando su Vanishing Shift, y con eso la derrota, aunque se termina salvándola antes de que se estrelle contra el piso. Pero de repente aparece Yuki y le da un golpe a Basara por la espalda, para luego dormirlo con un incienso mágico, y dejarlo al cuidado de su hermana, mientras que esta veía la pelea de los demás. Luego vemos que Mio había inundado a Takashi, pero este está utilizando su Byaku, así que termina lanzando todo el agua fuera del edificio y se salva, para después lanzarlo en ataque a ellas, y aunque se cree victorioso, se da cuenta gracias a Shiba que ellas se han escapado. Entonces las persigue y cuando estaba por atacarlas, aparece Yuki y empieza a pelear contra Takashi, diciéndole que protegerá a quienes Basara proteja, porque siente que este no ha traicionado su aldea, sino que fue al revés. Entonces María le dice a Mio que vaya a ver a Basara, mientras que esta ayuda a Yuki a luchar contra Takashi. Al mismo tiempo, Kurumi veía dormir a Basara y se da cuenta de que él también sufría por lo que pasó hace 5 años. De repente llega Mio y le dice a Kurumi que no desea luchar, y al contrario, empieza a intentar despertar a Basara, y aunque según Kurumi no podrá hacerlo, Mio insiste y vemos como el prota es atormentado en sus sueños, hasta que en eso aparece Mio y la abraza pidiéndole que proteja a Yuki y María, con lo que Basara se despierta sorprendiendo a Kurumi al fin. Mientras tanto, Takashi estaba luchando contra las dos chicas y comienza a ganarles, pero cuando estaba por darle a Yuki, es detenido por la espalda por Basara, quien opta otro modo de lucha esquivando los ataques de Takashi. El prota lleva el límite de fuerza de Takashi, y Shiba, quien veía todo, se da cuenta que hace eso para activar el modo de defensa de la lanza, lográndolo al fin y liberando a una bestia gigante parecida a un tigre, el cual es el Byaku real. Basara les dice a las chicas que el campo donde luchan es mitad Byaku, por lo que si se rompe, la bestia quedaría libre en el mundo real, así que Yuki y Basara se lanzan al ataque para vencer a Byaku, derrotándolo al fin. Cuando todo se acaba, los chicos estaban alrededor de Takashi, y este comienza a reclamarle a Basara todo lo que hizo, diciéndole que lo destruya como destruyó a sus amigos, pero entonces es callado por una cachetada de Mio, aunque Basara la detiene y le dice a Takashi que siempre que vuelva por ella, él lo va a derrotar. Al final, aparece Shiba porque en el campo había sido destruido junto con Byaku, y le dice que la misión se ha cancelado y deben regresar, indicando que Kurumi y Yuki también deben volver, y aunque Basara quería interponerse, Shiba libera un poder amenazante, lo que hace que las chicas acepten para que Basara no tenga problemas. Después de que Yuki se va, a Basara se le ve callado y pensativo en las clases, e inclusive las amigas de Mio lo notan y le preguntan a este si es que está todo bien. En la calle, el prota se da cuenta de que habían pasado 10 días desde que estuvo la cita con Yuki, y Mio intenta mantenerse a su lado. Al llegar a casa, este nota que están cocinando, y cuando se da cuenta es Yuki quien estaba en casa, diciéndole que la aldea fingirá que nada pasó y la orden de desvivir a Mio ha sido anulada debido a una llamada del propio Jin, por lo que el prota se pregunta qué trato habrá hecho su padre, pero por el momento deja de pensar en eso y abraza a Yuki, quien aprovecha y lo besa, pero son interrumpidos por Mio, quien comienza a discutir con Yuki, hasta que en eso aparece María y les dice que ella le dejó entrar porque ambos le extrañaban. Entonces Yuki les dice que los ancianos le han permitido quedarse a vivir con ellos para mantener vigilada a Mio, sorprendiendo a todos, y María aprovecha y les muestra un video secreto de cómo Basara calmaba la maldición de Mio, lo cual avergüenza a los chicos. Entonces Yuki empieza a quitarse todo y dice que ella también quiere hacer eso, emocionando mucho a María. Ya a la hora de comer, le comenta sobre el pacto del siervo y maestro, y cómo este les permite saber dónde está el otro y a la vez fortalecerse, así que Yuki acepta hacer el mismo pacto con el prota al día siguiente.
Es otro día ya en la escuela y las chicas estaban bastante pegadas a Basara, y alguien le habla a María diciéndole que la verá en la parte de atrás de la escuela. Yuki deja muy en claro su emoción por el pacto que hará esta noche, mientras que en el salón donde se cambiaban los hombres, Takigawa y Basara hablaban sobre las cicatrices de este. Cuando en eso, el prota ve a María correr por la escuela. Entonces este le pide a Takigawa que invente una excusa y sale corriendo a ver a María. Entonces la encuentra en un salón de clases, por lo que esta la enfrenta, pero ella termina diciéndole que solo está comprobando la seguridad de la escuela, ante cualquier atentado contra Mio. Entonces ambos se quedan revisando ello, incluso en el baño de mujeres. Cuando en eso, María siente algo y sale corriendo, por lo que el prota la sigue hasta que llega a la azotea donde ve a dos jóvenes jugueteando. Mientras tanto, Mio y Yuki estaban en la clase de natación compitiendo una contra otra, quedando empatadas, hasta que la clase termina. Por otro lado, María seguía comprobando lugares con Basara y llegan a los vestidores de las chicas, donde María empieza a molestar a Basara. Cuando en eso escuchan la voz de las chicas entrando y se esconden en el casillero de Mio. Pero en eso, María le dice que si está en problemas, mejor aprovecharlo, y empieza a juguetear con el prota, molestándolo mucho. Cuando en eso, las chicas llegan a los vestidores, y Yuki le vuelve a repetir que está emocionada por hacer el pacto esa noche. Entonces Mio le dice que ella también puede esforzarse un poco más, pero al abrir su casillero se encuentra a María jugueteando con el prota y este estaba muy nervioso y asustado. Entonces cierra la puerta del casillero y le dice a sus amigas que no pasa nada, solamente que se siente algo mal e irá sola a la enfermería. Cuando estas se van, ella saca a los chicos del casillero y los regaña, pero se activa su maldición y María aprovecha para decirle al prota que suban de nivel. Así que como Mio se lo pide también, Basara hace lo que le dijo María y de ese modo suben de nivel ambos. Después de esto en el salón se dan cuenta que habían perdido a María, y el prota le pide a Yuki que vaya con Mio a la casa, mientras que este busca a María, por lo que al buscarla solo la ve conversando con Takigawa, lo que le inquieta y sale corriendo a verla. Entonces le pregunta lo que vio, y esta le dice que se perdió y le pregunta a un chico que terminó siendo amigo de Basara, lo que lo tranquiliza. Ya en el camino a casa, María le pide ir de la mano, entonces el prota acepta, yéndose juntos de la mano hacia su casa. Mientras tanto, el actual rey demonio estaba viendo unos videos del prota y lo que le pasó con Mio, entonces se da cuenta de que aunque ella tenga el poder del antiguo rey demonio, él tiene un poder que puede anularlo, interesándole muchísimo esto, y como Takigawa era quien los vigilaba, no le preocupa porque ese tiene un bajo nivel, así que piensa en poner en marcha su plan para conseguir todo. Al fin, la noche del pacto comienza y Yuki se rehúsa a besar la mano de Basara, para pasar lo mismo que le pasó a Mio, por lo que cuando le da la maldición, el prota tiene que calmarla, aunque esta vez Yuki empieza a subir de nivel mientras que Basara la calma. Entonces María le aconseja al prota ir a la ducha con Mio y Yuki para poder subir más de nivel. Entonces Mio acepta nerviosa, pero de igual manera se alista para ir al baño todos juntos, aunque en realidad solamente era para ducharse todos. Todo esto lo veía Ses, quien se imaginaba a Basara como su amo, así que al día siguiente en la clase de gimnasia, Mio y Yuki estaban muy unidas, y Takigawa, después de lastimarlo al tirarle un balón, felicita al prota por ello, diciéndole que es bueno con sus técnicas de entrenamiento, lo cual enoja a Basara, quien se va a la enfermería. Ya aquí, Hasegawa lo cura y le dice que lo ve tenso desde la última vez que hablaron, entonces le pide que no exija demasiado, además de que si se lastima de nuevo que venga otra vez y jamás se quite el vendaje hasta que ella se lo pida. Luego de esto en los vestidores de hombres, el prota es visitado por Sasaki, una de las amigas de Mio, quien comienza a declarársele hasta el punto de tirarse encima de él, pero de repente son interrumpidos por Yuki y Mio, aunque esta última sale corriendo y Yuki ayuda a Basara a zafarse de Sasaki. El prota corre a ver a Mio ya que Yuki notó que la maldición de Mio se había activado, pero de pronto aparece Aikawa, la otra amiga de Mio, y las tres empiezan a luchar. Mientras tanto, Mio llega a la azotea de la escuela, donde se encuentra con María, quien la termina durmiendo, mientras que su voz le dice que Solji aliviará su sufrimiento. En eso llega corriendo el prota, quien ve a María llevándose a Mio junto con Ses, pero estas logran escapar y este no siente a dónde se fueron. En eso, Mio empieza a recordar su pasado y el momento en el que Sorgia desvive a sus padres, quienes eran héroes, y cuando despierta, ve a María, quien creía que era su prima, pero esta le explica todo y juntas empiezan a escapar. Al despertar nota que está esposada, y al ver a la demonio la confronta, pero de pronto una voz conocida le interrumpe diciéndole que si bien el rey demonio actual, Leohar, le interesa su poder, a él no le interesa solo eso, mostrándole a Sorgia hablando, quien al escucharla insultándolo, termina hechizándola y la inmoviliza. Entonces, este último se dispone a mientras que le dice que le enseñará lo que hace un verdadero maestro, pero por suerte es interrumpido por el rey demonio, quien lo llama para ayudarlo con unas reliquias antiguas de magia arcaica, así que Solgia se va, dejando a Mio al cuidado de María. Mientras tanto, Basara intentaba hacer que Takigawa le explique a dónde se llevaron a Mio, y este le explica que María trabajaba para Solgia, pero escapó con Mio, hasta que este secuestró a su madre y por ello, este ha tenido que entregar a Mio. Además, le comenta que Solgia quiere que Mio sea su sirvienta, y para eso la dominará, aunque esto puede terminar en volverla loca, pero no le quiere decir dónde se
se encuentran, por lo que Basara empieza a luchar contra este. Volviendo otra vez con Mio, María le comenta que el prota no la encontrará ahí ni por el pacto, por lo que no podrá escapar, volviéndola a dormir otra vez. De pronto, vemos que afuera del castillo de Solskjaer llega Takigawa, al cual llaman Lars, y este pide a Cés ver a Mio, a cambio de entregar a Basara, a quien él ha capturado y tiene dormido. Su amigo ofrece al prota, dando a descubrir que gracias a él, Solskjaer fue llamado por el rey, y que pudo haberle hablado de cómo tenía secuestrada a Mio, cometiendo traición, por lo que Cés termina desviviéndolo y quedándose con el prota. En eso, vemos como María se lamenta por traicionar a Mio, recordando cuando se a su madre y esta tuvo que aceptar estar bajo las órdenes de Solskjaer otra vez. De repente aparece Cés con Basara dormido y le ordena a María que lo conquiste y domine su mente, por lo que luego vemos como Basara se despierta y está enmarrocado. En eso aparece María y le dice que estaba en la mansión de Solskjaer y por eso empieza a intentar seducirlo para lograr dominar su mente. Basara le dice que ya se enteró lo del su madre y que no está sola y todos la pueden ayudar, pero Mio se rehúsa y hace aparecer una llave con la cual se libera su poder, convirtiéndose en una sucubo más grande y diciéndole que le hará el bautismo de la sucubo. Mientras tanto, Yuki está en el bosque recordando que el prota le había dicho que tenía un plan para rescatar a Mio, aunque esto fuese peligroso. Volviendo a la mansión, Basara termina siendo hipnotizado por María y empieza a toquetearla, hasta que en eso rompe su hechizo, lo cual empieza a herirlo al punto de sangrar, pero le dice a ella que quiere ayudarla y rescatarla de aquí. Entonces, el prota saca su espada y aunque María cree que van a pelear, este solamente la clava en el piso diciendo que la rescatará, pero esta sí empieza a golpearlo. De repente, Yuki puede sentir la presencia del prota y va a la mansión de Solskjaer, la cual aparece de la nada, mientras que Cés veía como María estaba gomeando a Basara, pensando en intervenir ya que no lo debería desvivir, pero en eso es atacada por Yuki y se sorprende al ver que descubrió la mansión de Solskjaer, pero esta le explica que el plan de Basara fue dejarse capturar para llegar a la mansión y destruir su barrera, por lo que ambas empiezan a luchar, pero se interpone Mio, quien es liberada por Yuki y juntas luchan contra Cés. Entonces aquí se entera Mio la razón por la que María los había traicionado, pero cuando Cés se da cuenta de que no puede hacerles daño con facilidad, intenta activar la maldición de Mio, aunque no hace efecto, y al contrario, este empieza a decirle a Cés que debería de tener celos de la relación de ellas con Basara. Entonces este las va a atacar, pero es interrumpida por un ataque bastante fuerte de María, y al pasar a verla nos encontramos con un prota muy mal herido, el cual sigue levantándose ante los golpes de María, y que al final termina abrazándole diciéndole que le permita a su hermano mayor encargarse de todo. En eso vemos como las chicas tienen esposadas a Cés, y aunque Yuki quería matar, Mio le pide que no lo haga, cuando en eso aparece Solskjaer y las paraliza, lanzando un hechizo contra Yuki, y también trata de desvivir a Cés porque permitió que Mio se liberara, cuando en eso su hechizo es cortado por el prota que intenta atacar, pero Solskjaer utiliza su hipnotismo y con esto paraliza a Basara, para que Solskjaer pueda ver qué poder tiene. De repente vemos a una persona entrando a la mansión de Solskjaer, mientras que María estaba en la habitación recordando cómo el prota prometió rescatar a todas, y le pidió a ella que lo espere ahí. El prota rompe el hechizo de hipnotismo mental de Solskjaer, porque este empieza a insultar a su padre, pero por más que intenta golpearlo, no lo logra, e incluso este se vuelve invisible y de ese modo empieza a golpear a Basara más bien. Entonces el prota se concentra y al fin le da un golpe a Solskjaer cuando está invisible, pero no le hace daño, y al contrario, este termina lanzando a Basara y comienza a dominar su mente, haciendo que este se imagine con todas las chicas. Mientras tanto, en la jaula de la madre de María se abre un sello y esta se da cuenta de algo. En eso, el prota está siendo dominado cuando se resiste, y justo aquí aparece María, quien empieza a luchar contra Solskjaer, pero este la detiene mostrándole la jaula de su madre con esta desvivida, que hace que María pierda mucho sus fuerzas. Es en este momento que Mio empieza a perder el control de su poder al ver la muerte de la madre de María, recordando también la de sus padres. Entonces Solskjaer aprovecha esto para controlar el poder de ella, ya que había hecho que todos salgan volando, incluyendo Cés. Entonces Solskjaer se acerca a Mio para quitarle su poder con la magia que le queda, cuando en eso al tocarla se destruye su brazo y sale expulsado, dándose cuenta que no era el poder del antiguo rey demonio, sino que es el poder mismo de Mio, la cual se prepara para desvivirlo. Pero, de repente, Basara le interrumpe y le pide que no lo haga, ya que esto la marcará y él debe protegerla como hermano mayor. Así que Mio se detiene, pero Solskjaer aprovecha esto y se escapa. Cuando en eso aparece la madre de María, a quien Basara dice que en realidad esta estaba a salvo gracias a su cómplice, así que vemos a Solskjaer escapar, cuando en eso aparece frente a Takigawa, el cual le comenta que hizo un trato con el prota. El trato consistía en que con uno de sus marionetas podría ingresar a su palacio y liberar a la madre de María, pero a cambio le permitiría eliminar personalmente a Solskjaer, porque los padres de Mio que él desvivió en realidad eran padres adoptivos de Takigawa. Luego de que Sheila, la madre de María, les cuenta cómo pudo salir, se dan cuenta que la barrera que había creado Solskjaer
ya había desaparecido por su falta de magia, así que quieren salir, cuando de repente en el palacio se comienza a convertir en el estómago de un monstruo demonio gigante, el cual tenía planeado comerse el planeta entero. Mientras tanto, afuera Solgia le dice a Takigawa el plan de que el monstruo destruya este mundo, para que nadie le arrebate a Mio, haciendo que este se enfade mucho más con él, por lo que encargan a María a cuidar a Sheila, mientras que el prota, junto con las chicas, van al punto débil del monstruo y destruirlo con un Bashing Shift, y de este modo tratar de salvar el mundo. Entonces confían en Cés para que los guíe. Los chicos siguen avanzando, pero Cés nota que la estructura del monstruo está cambiando, entonces llegan hasta el punto de que el núcleo del monstruo estaba debajo de ellos, pero el sistema inmunológico del monstruo comienza a atacarlos, así que Yuki se queda a luchar. De este modo, los chicos siguen avanzando hasta llegar a la que era la habitación de Solgia, donde Cés tenía prohibido entrar, y ya dentro Mio ve un demonio muy parecido a Cés, la cual reacciona y comienza a atacarla, despertando a varias igual que atacan a los chicos. Entonces, esta les dice a los chicos que los destruyan y todos juntos las vencen, por lo que llegan al núcleo, pero se dan cuenta de que el sistema del monstruo les impide destruirlo, así que Cés diciéndole que esas demonios de antes eran sus clones, porque Solgia nunca la quiso, porque ella sí tenía corazón, por lo que Mio le pide que no se... Sin embargo, Cés no le hace caso y ataca al monstruo primero para hacer carnada y así el prota pueda destruirlo, lo cual deja sorprendido y con miedo a Solgia. Por suerte, el prota logró salvarla antes de que ataque, y esta le dice a Sheila que como Basara salvó su vida, él debe decidir qué hará con ella, pero al despertar todas se dan cuenta de que el prota no estaba. Por otro lado, Solgia estaba haciendo por Takigawa, cuando este le dice que alguien quería ver cuando lo eliminen, y esto hace que Solgia crea que pueden manipularlo, pero cuando abren la puerta se da cuenta que hablaban del prota. Solgia le ruega a Basara para que Takigawa no lo desviva, pero este no lo escucha y ordena a su amigo que lo ataque, desviviendo a Solgia al fin. Al regresar a casa, el prota se pregunta si es que hizo bien, pero recuerda que su padre cuenta con él, por lo que entra y ve a Yuki con Cés sentadas. Entonces le dice a esta que debe cambiar su estilo de vida, y a Yuki le advierte que ahora muchos irán tras Mio y que le avise si es que pasa algo porque irá a ver a María y a Mio. Luego de esto, el prota ve a María dormir con su madre y se encuentra con Mio, a quien le da un vaso de leche caliente en su habitación e intenta calmar sus nervios, aunque luego recuerda que si alguien toma su virginidad, esta podría enloquecer por el pacto, así que este decide tomarla primero. De ese modo comienza a tocar a Mio, pero se da cuenta de lo que hace y se detiene, aunque esta le pide que la bese otra vez, pero en eso aparece Yuki, quien había visto todo con Cés, entonces le roba un beso, comenzando a discutir con Mio de nuevo. En eso vemos que María estaba pensando en irse de ahí por la culpa que sentía, cuando el prota le abre la puerta y le pide que la ayude porque las chicas estaban peleando, así que María ve cómo las chicas la toman en cuenta y esta también besa al prota, ocasionando todo un pleito en casa. Ya luego de esto, vemos como Sheila y Cés regresan al reino demoníaco con otros demonios, y la vida de los chicos continúa como siempre bastante tranquila, aunque en el reino demoníaco, el rey demonio recién se entera de la morición de Solgia y le pide a uno de sus asistentes que averigüe ello, pero cuando entra al salón del rey, ve a todos sus guardias desvividos, y en el trono a Jin, a quien reconoce, y este le agradece cuidar de sus hijos, diciéndole que le devolverá el favor con una sonrisa macabra. Ahora empezamos con la obra. Un día cualquiera vemos a María cocinando, aunque se mantiene alerta de las presencias que siente, cuando de repente nota algo extraño en el segundo piso. Cuando llega se da cuenta de que era Mio quien estaba teniendo un sueño con el prota, así que María coloca su cámara mágica con la cual puede ver sus sueños. Entonces Mio se despierta y María debe hacerla dormir con magia, aunque esto ocasiona que ahora tenga un sueño físico. Entonces María debe hacerse pasar por el prota para que Mio siga soñando, comenzando a tocarla y molestarla mucho, hasta que es interrumpida por el prota, quien termina gomeándola. Ya de nuevo en la cocina, María le hace probar su comida a Basara, aunque en realidad después de comerla se da cuenta de que es la ropa interior de Mio, y de repente aparece Yuki y se quita la ropa para que Basara se la coma también. El prota se niega, entonces Yuki empieza a quitar la ropa, aunque son interrumpidos por Mio, quien le da celos y termina electrocutando al prota y a María. Luego de esto vemos como en la escuela el prota llega a la enfermería porque se lastimó en gimnasia, entonces ve a Hasegawa con un traje de baño, aunque esta le pide que le ayude a quitárselo porque se le ha atorado, por lo que el prota le echa una cremita y le quita el bañador, aunque termina avergonzado. Después de esto, Hasegawa empieza a cambiarse e invita a Basara a comer después de clases, aunque luego vemos que ella pensaba llevárselo a su casa, y ya aquí le da muchísima comida, y después mientras que lavaba los platos, Hasegawa le pide a este que la abrace, comenzando a juguetear con él. Luego le dice que debe ducharse porque tiene su aroma impregnado, y las chicas en la casa de Basara lo notarán, así que el prota se da una ducha, pero en eso entra Hasegawa y empieza a jabonarlo también, haciendo que el prota pierda el control y luego de jugar un rato, este pierda el conocimiento. Al despertar, estaba echado en las piernas de Hasegawa y no recuerda si lo que pasó fue un sueño o fue real, por lo que solamente se cambia y se va de aquí pensando en todo lo que ha estado pasando. Ahora empezamos con la temporada 2. Jin empieza a luchar contra el actual rey demonio Leohar porque piensa que él es el que está haciendo que algo malo suceda en el mundo humano, mientras que Leohar se da cuenta del poder de Jin y porque lo conocían como el dios de la guerra.
En un momento durante la pelea, Leonhard termina destruyendo una de las torres del castillo y Jin nota que alguien ha caído inconsciente, por lo que corre a salvarlo y luego se va. Mientras tanto, Mio estaba teniendo unos sueños con Basara, al punto de estar avergonzada a la hora de tomar desayuno, pero son interrumpidos por María, quien les da más comida, pidiéndoles que les permitan ir al festival deportivo de su escuela ya que le tienen en prisión domiciliaria. En el camino, Mio y Yuki se sorprenden de ver que el prota está en el comité, y este les dice que quiere disfrutar de la escuela como alguien normal. Ya en la escuela, Basara estaba con Tachibana, quien es un chico tímido, el cual también es parte del comité por recomendación de Hasegawa, a quien se habían encontrado en un pasillo. Cuando Hasegawa los deja, Basara nota que alguien los estaba vigilando, pero al no ver a nadie siguen su camino, y mientras Tachibana le contaba cómo se unió al comité, este pensaba que también lo hizo por Hasegawa. Luego de esto, entran a un salón y ven a uno de los chicos peleando, pero cuando uno de estos no recibe más fuegos artificiales, junto con sus amigos se proponen a malograr el festival y van a gomear a la niña con la que discutían, pero el prota los detiene. En eso, el chico va a empezar a luchar contra Basara, pero llega Hasegawa y los detiene. Además, se ve que Tachibana usa un tipo de hipnosis y ellos siguen a Hasegawa. Entonces, el profesor de Basara llega y se lo lleva aparte, y afuera le dice que la próxima vez él se va a encargar de los problemas, pero que además debe alejarse de Hasegawa porque es de las personas que les gusta a todos, como si tuviera un hechizo, lo que alerta mucho al prota. De repente, son interrumpidos por la chica de la pelea, la cual les dice que deben ir a comprar los fuegos artificiales. Mientras tanto, las chicas estaban de regreso a casa y se encuentran con Takigawa, a quien ven con cólera, porque ya sabían su identidad. Luego las vemos preocupadas yendo a su casa, mientras recuerda que habían hablado con Takigawa sobre desvivir al prota, si es que su poder se descontrolaba, y para esto debían ser más fuertes que él. Ya de noche, el prota junto a su compañera y el profesor salen de la tienda y cada uno se dirige a sus casas, cuando de pronto aparece una barrera, y todas las personas del paradero empiezan a actuar como zombies y utilizan la magia para atacar a Basara, el cual nota que los estaban controlando. En eso aparece Kurumi y con sus poderes logra derrotar a esas personas sin dañarlas, para luego irse con el prota. Así que en el camino le dice que ha llegado para ayudar a Yuki y le pregunta si nadie lo tiene en la mira, porque siente que en su escuela había ondas extrañas. Al llegar a casa todo está apagado y esto los alerta, pero al entrar a la sala encuentran a Mio y a Yuki vestidas de perrito, y María tira al prota y le saca los zapatos para que ellas puedan jugar con los de él, y de este modo suben de nivel. Entonces esto enoja a Kurumi, quien empieza a reclamarles, lo cual avergüenza a Mio y se va corriendo. Entonces luego de que le explican lo del pacto del ciervo y maestro, Yuki les dice por qué hicieron todo esto, pero aún así Kurumi sigue enojado con su hermana, así que María le interrumpe y utilizando la inocencia de Kurumi para engañarla, de ese mismo modo le da el bautismo de su cubo, con el cual Kurumi puede sentir lo que ellas sienten con la maldición activada y así entenderlas, por lo que le pide a Basara y a Yuki que ayuden a Kurumi para que deje de sentir el bautismo, y después de que lo hacen, la dejan a ella dormida mientras que Yuki la vigila. Entonces, el prota le pregunta a María por qué lo hizo, y esta le explica que tiene una hermana que de seguro juzga las decisiones que ha tenido que tomar, y no quería lo mismo entre Yuki y Kurumi. Al final, vemos a Basara arriba de un edificio pensando en quién es esa persona que controla a los demás, y quisiera hacerle daño, pensando en Hasegawa y decidiendo en que no importa quién sea, deberá derrotarlo porque él debe proteger a las chicas. El festival continúa y vemos como Mio se alista junto a sus amigas, mientras que el prota estaba con Tachibana entregando pases para el festival. Estas estaban conversando sobre cómo el clan Dounone, quienes iniciaron la pelea de la escuela, se habían disculpado, cuando en eso llega Kurumi y Basara los presenta. Entonces el prota se va diciéndole a Tachibana que lo ve luego, y vemos cómo se encuentra Yuki y Mio planeando en detener a quien los atacó, ya que este sitio es una buena oportunidad para controlar a todas esas personas, y como les dijo María, debe ser alguien demasiado poderoso. Luego del discurso de Rika Kajiura, los juegos comienzan, mientras que Kurumi invoca a sus espíritus del aire para encontrar a alguien sospechoso, llegando hasta Tachibana, quien se da cuenta de que Kurumi es un héroe sospechando del prota. En eso empiezan las carreras de 4 piernas y vemos como Mio, Yuki y Basara concursan juntos, y aunque María empieza a imaginarse cosas totalmente distintas en la casa, ellos en realidad terminan ganando. Ya cuando acaba la carrera se les acerca a Hasegawa para felicitarlos, pero el prota se mantiene distante porque ella es su principal sospechosa. De repente Kurumi se da cuenta de la presencia de Tachibana, cuando este empieza a ser atacado con magia por Donoue, quien empieza a crear remolinos de tierra. Entonces el prota con su ataque termina absorbiéndolos todos, aunque esto hace que Tachibana se dé cuenta que también es un héroe, por lo que empieza a luchar ya que este creía que lo querían desvivir por ser un vampiro. Pero mientras luchaban las chicas se encuentran con Hasegawa y de repente Basara deja de sentir su presencia, dándose cuenta que estaban en la enfermería, por lo que derrotan a Tachibana y se va corriendo hacia allá. Al llegar es detenido por Hasegawa, quien termina rompiendo su espalda, y cuando va a avanzar aparece un sello mágico que termina explotando en Hasegawa. En eso
aparece Sakazaki, el profesor de Basara, para luego contarle que es un viejo amigo de su padre, quien le había encargado que lo cuidase, y que Hasegawa es una presencia bastante poderosa. Mientras tanto, vemos cómo esta destruye fácilmente las barreras que puso Sakazaki, pero en el salón Basara se da cuenta que en realidad el enemigo era este, ya que su padre jamás se pondría a Mio ante un enemigo tan poderoso, y de este modo Sakazaki muestra su verdadera forma porque en realidad era un dios. De pronto, ambos empiezan a luchar, y aunque Basara no logra hacerle daño, este dios le muestra que tiene a Kurumi dormida, y antes de desvivirla, le pide a Basara que se detenga, y cuando este acepta, el dios le corta el brazo. El prota se encuentra tirado en el piso cuando este dios está por desvivirlo, pero de repente Basara saca un poder desconocido con el cual termina hiriendo al dios, y cuando lo va a desvivir aparecen muchas cadenas que lo atan. En eso aparece Hasegawa llamando a este dios Ornis, el cual la llama a ella Aflea, y esta le dice que él ha roto el sello de Blinkhildir, la valquiria que estaba dentro de Basara, y que eso ha ocasionado que él empiece a salirse de control. Entonces Ornis intenta eliminar a Basara, aprovechando que Hasegawa no puede liberar sus poderes, pero esta le dice que aunque tuvo el rechazo de los 10 miembros de los dioses, algunos estuvieron de su parte y le permiten liberar sus poderes solo para proteger a Basara. Así que se prepara para eliminar a Ornis, mientras que le dice al prota que es la única prueba de que su madre vivió y por eso siempre lo defenderá, destruyendo al fin a Ornis. En eso vemos que para calmar al prota, Hasegawa comienza a dominar su mente, así que luego de esto le dice que borrará la memoria de las personas y modificará sus recuerdos, para que de esa manera no se sepa aún sobre su origen ni de sus dos madres. Luego, vemos como el prota hablaba con Tachibana y le explica que ya no es un héroe y que no la quiere desvivir, para luego en casa recordar cómo derrotó a Ornis, aunque siente que alguien más lo protegió. Mientras que el prota se duchaba, entran a la habitación las chicas, junto a María y Kurumi, ya que a raíz de que María les empezó a regañar, se activó su maldición, y para no dejar sola a Kurumi, le volvió a dar el bautismo de Sukubu, por lo que Basara comienza a calmarlas. En eso aparece Rukia, la hermana mayor de María, la cual le dice que la facción moderada los invita al reino demoníaco. Entonces pasamos al reino, y vemos como Leohard estaba con su gente y habían descubierto una máquina antigua con la cual el consejo quería destruir la facción conservadora, pero este no estaba de acuerdo y al contrario quería derrotar al consejo. Aquí conocemos a Luca, quien estaba encargado de descifrar la máquina y romper su antiguo pacto para forjar uno nuevo, pero luego de que se desmaye del cansancio, Gal se ofrece para liderar el ataque del consejo, indicando que Blasfear debe quedar a proteger a Leohard, ya que este estaba de acuerdo con destruir el consejo, algo que quiso hacer el antiguo rey demonio. En eso se preguntan cómo pueden hacer para que el consejo ataque primero, y de pronto aparece Lars diciéndoles que Mio estará en el reino, y es una buena opción para robarle sus poderes. Más tarde, pasamos en un palacio donde Rukia le habla a su señor, Ramsus, el cual le menciona que Klaus y sus nobles estaban reuniendo a todos los que apoyaban al antiguo rey demonio, por lo que de regreso en la casa, Rukia les cuenta que Ramsus es el hermano del antiguo rey demonio, o sea tío de Mio, y por eso es que deben ir para tener su apoyo de su facción. Entonces empiezan a hablar del tema y aunque Mio parecía al comienzo dudar de ir, termina aceptando al ver que todos la apoyaban y no la dejarían ir sola, por lo que llaman a Rukia y juntos se dirigen al reino demoníaco. Ya al llegar aquí, aparecen en el castillo Wildard, aunque se quedan sorprendidos de ver un lugar tan bello y pacífico, el cual era de Wilberto y ahora es de Ransus, por lo que Basara le pide a Rukia poder hablar de inmediato con este. Sin embargo, se enteran de que Ransus tuvo que salir y le da un cuarto sucio para que puedan descansar ahí, cuando de pronto entra Cés, quien ahora es Mukama en ese castillo. Todos se ponen a comer y se alegran de ver bien a Cés, cuando en eso aparece Sheila, quien le muestra cómo puede moverse a través de túneles espaciales, y además le dice que Cés ha sido su Mukama personal. Pero mientras que todos disfrutaban de la comida y se reían, María se va sin que se dieran cuenta, y luego vemos como Rukia le dice que aunque saben lo que pasó con Solgia, Ransus les cargó a ella imponerle un castigo, pero antes que empiece a azotarla, aparece Basara, quien utilizó los túneles espaciales de Sheila para ello, y le pide a Rukia que no castigue a María, ya que no tuvo opción de traicionarlos, pero es su hermana y alguien preciado para su familia. Entonces Rukia le dice al prota que entonces él debe aplicarle el castigo, entonces de este modo comienza a darle nalgadas como castigo, pero como Rukia le dio el bautismo de Sukubu a María, esta termina subiendo de nivel y besando a Basara. Ya cuando terminan, Kurumi, quien está espiando todo, se cae por la puerta, por lo que Rukia le da el bautismo de Sukubu, y antes de que le empiece a castigar, Basara la detiene, por lo que esta le dice que también debe castigarla. Mientras tanto, las demás chicas se preguntan que por qué demoran tanto, mientras que Basara logra hacer que Kurumi también suba de nivel, por lo que cuando acaban, Rukia se da cuenta de que ahora su hermana tiene amigas. Al volver, el prota ve a las chicas sentadas junto al señor Klaus, un demonio viejo, el cual reconoce a los chicos y se presenta como el antiguo estratega del rey Wilberto, por lo que se disculpa de tenerlos en ese cuarto viejo y los lleva a otros más dignos. En el camino les dice del conflicto entre la facción del rey Leohard y la facción conservadora, y como ellos aún le son fieles al difunto rey, de pronto
aparecen muchas personas que reconocen a Mio y comienzan a celebrar su llegada. De pronto Noel, una mucama, les dice que están en la Plaza Arderbel, en el centro de la ciudad, y todos estaban disfrazados de sirvientes para pasar desapercibidos. Entonces se ponen a pasear en este mundo muy parecido al suyo, y Yuki les muestra que este está lleno de partículas demoníacas, con lo que los héroes solamente tienen la mitad de poder. Después de eso, estaban tomando té en una cafetería, cuando en eso Zed los deja para evitar ocasionarles problemas. Entonces es detenida por unos soldados que comienzan a insultarla por haber sido sierva de Solgia, pero antes de que ella actúe, una carrera es lanzada hacia ellos, y Basara aprovecha para sacarla de ahí. Mientras se escapaba, en el tacón de Zed se rompe, por lo que Basara la termina cargando. Entonces llegan a donde estaban todas las chicas. Al caer la tarde llegan hasta el castillo justo cuando aparece Ramsus, el cual causa un impacto en los chicos. Más tarde, las chicas son escoltadas adentro del castillo, mientras que Clau le comenta a Basara que a Ramsus solamente le importa obtener el poder de Wilberto, sin importar lo que le pase a Mio. Ya adentro, cada chica tiene un cuarto, y Kurumi recuerda el amuleto que Rukia le dio para que pueda proteger a María, por lo que luego aparece esta última. Él le dice que ya sabe que fue a verla, porque estaba preocupada, comenzando a molestar a Kurumi, con lo que esta la termina gomeando. Esto lo escucha Mio, quien empieza a ser molestada por una mucama, pero luego Noel le pregunta si Lars se encontraba bien en el mundo, ya que habían sido amigos y crecido juntos. Al mismo tiempo, Ramsus estaba viendo las lunas, cuando en eso aparece Basara y le dice a este que deben hablar. El prota comienza a decirle que él ya sabe que quiere extraer el poder que tiene Mio, aunque esto le puede hacer daño, pero Ramsus le dice que es el deber de Mio sin importar lo que le pase, además que sabe del pacto y que eso no le da derecho a gobernar. Entonces, el prota se enoja y antes de que invoque su espada, aparece Rukia y lo detiene, pero de repente aparece Sheila y lo saca de ahí llevándolo a una ducha, donde también estaba Cés, pero antes de que este pueda irse, Cés empieza a jabonarlo, así que Sheila le pide a Basara formar un pacto entre él y Cés, ya que si todo empeora, ella no podría escapar. El prota acepta y Cés le pide ser su sirviente, logrando de este modo formar el pacto, pero aunque besó su mano y el pacto se formó, la maldición de todas formas se activó. Entonces Cés pensó que sería una carga para él, así que Basara comienza a calmarla. Esto agota al prota, quien se duerme en las piernas de Cés, pero Sheila confirma que esta ya no siente inseguridad, mientras que Cés lloraba de alegría al ser la sierva de Basara. Luego de esto, vemos cómo todos van al cementerio a ponerle flores al antiguo rey, y al día siguiente, cuando Mio se despierta, todos se dan cuenta de que la ciudad está siendo destruida por un monstruo a mando de Gal, el cual pide que entreguen a Mio o seguirá destruyendo la ciudad. En eso vemos que Gal entra con Nebra, quien es un observador, pero este critica a Gal diciéndole que debería desvivir a todos como lo esperan los del consejo. Las chicas se preparan para ir a luchar, pero Noel trata de detener a Mio debido a las órdenes de Klaus, ya que no deben de permitirse caer en la trampa del enemigo. Mientras tanto, en la ciudad, las personas intentan luchar contra este monstruo pero sin éxito, hasta que en eso aparece Cés e invoca un golem gigante junto con Basara, con quien comienza a luchar Gal directamente. En el castillo, Mio y Noel ven toda la pelea y notan cómo es que los monstruos son muy fuertes y las chicas no logran hacerle mucho daño, mientras que el prota seguía luchando con Gal, aunque no logra acertarle ni un golpe, y al contrario, Gal era bastante poderoso para este, por lo que Mio no soporta y se escapa queriendo ayudar al prota, mientras que recuerda que antes de ir al reino demoníaco, Basara le dijo que siempre pelearían juntos pase lo que pase. Entonces, cuando Gal estaba a punto de ganarle a Basara, este con una técnica termina quitándole el brazo a Gal, pero justo ahí una luz envuelve a los dos y vemos cómo todo se destruye. Entonces el prota termina cayendo y quemado al costado de Mio. En eso vemos que quien lanzó ese rayo fue Nebra, quien le dice que si Leohar consigue más poder, las cosas se van a salir de control y por eso debe quitarle la vida, lanzándole un rayo con su monstruo y luego ordenando lanzar otro hacia el castillo, aunque es detenido por Mio al instante. Esta se enoja y de un ataque termina derrotando un monstruo, pero al acabar cae de agotamiento. Entonces es salvada por Yuki, sorprendiendo a Nebra, quien se da cuenta que los temores de Belfegor no eran inundados, y con esta activa una especie de bomba con la cual destruiría toda la ciudad. De repente se crea un hechizo de gravedad que, aunque parezca imposible, es creado por Ramsus, achicando esa bomba hasta desaparecerla. Esto enoja mucho a Nebra, quien se lanza al ataque para desvivir a Mio, pero cuando estaba por hacerlo es derrotado al instante por Basara. Todo esto lo ve Ramsus, quien se termina yendo, y al acabar la lucha Basara enfrenta a Nebra, quien estaba por confesar quién le había dado las órdenes, cuando en eso se activa su maldición y es destruido automáticamente. Al final vemos como Mio se despide de Klaus agradeciéndole su cálida bienvenida, pero diciéndole que prefiere seguir viviendo como humana y no suceder a su padre. Mientras que la ciudad estaba siendo reconstruida, Ramsus le menciona a Rukia que se suspende la misión para extraer el poder de Mio. En eso los chicos estaban yéndose del reino cuando aparece Jin sorprendiéndolos. Por otro lado, Galde estaba contándole a Leohar sobre la fluctuación dimensional que generó Basara, sintiendo el poder de la Valquiria en este, creando un remolino de cortes supersónicos que ocasionó que su brazo sea cortado. Leohar ordena a Gal descansar, pero cuando se va, empieza a darse cuenta del poder que tienen los demás y lo difícil que va a ser
hacer vencerlos. Aquí aparece Liala, su hermana mayor, quien se da cuenta que algo malo pasa y le ofrece hacerlo de siempre esa noche. Luego los vemos juntos en la ducha y aunque en broma hace un ataque, en realidad termina destruyendo una parte gigante del camino, justo donde estaba Lars, quien se asusta de ver el poder de Liala. Después vemos cómo Leohar anuncia que se librará una batalla de 7 contra 7 y el ganador podrá decidir sobre el mundo demoníaco, por lo que Ransus le dice a Jin que debe aceptar, a pesar de que este le dice que es una trampa del consejo y que es obvio que el premio es mío. En eso comienzan a hablar sobre cómo Ransus pensaba que Leohar era manipulable y por eso el consejo lo escogió, pero Jin le comenta que aunque estuvo en el punto del incidente jamás encontró a Zafia. De pronto aparece Sheila diciendo que parece que esta no está en el mundo demoníaco, así que mejor piensan en cómo abordar a la competencia. Mientras tanto, los chicos estaban duchando mientras que Basara calma la maldición de Mio, y Ransus le dice a Jin que no piensa dejarlo todo en manos de ellos, por lo que Jin le dice que va a entrenarlos para que de ese modo puedan quedarse con la victoria. Al otro día empieza el entrenamiento y Basara tiene complicaciones con atacar a su padre, incluso cuando intentó engañarlo, por lo que este le enseña qué debe hacer para engañar al enemigo y luego de lanzarlo contra las rocas le dice que ya pueden descansar. Mientras lo hacían, Jin le cuenta lo hábil que es Leohar en la pelea, pero le dice que sí podrá vencerlo, solamente pensando en cómo abordarlo, y para esto debe enseñarle su mayor fortaleza, con lo que crea una barrera diciéndole que le enseñará de la manera difícil. Entonces libera todo su poder y comienzan a salir unas ráfagas de viento del cuerpo de Jin, mientras que le dice que no se contendrá. Por otro lado, las chicas se entrenaban haciendo ejercicios, siendo entrenadas por Sheila. Mio, por su parte, quería aprender a controlar el poder de Wilberto, entonces Sheila le explica que debe aprender primero a conocer sus fortalezas, y para darles un ejemplo activa la maldición de todas las chicas, pero con unos dulces logran calmarse. Entonces les explica que creó esa píldora para calmar el efecto de la maldición, pero les advierte que mientras más fortalezcan los lazos con el prota, más difícil va a ser conocer su ubicación. De pronto, todo empieza a temblar y se dan cuenta de que un poder gigante proviene del bosque de Oldra, por lo que Kurumi las transporta hasta allá, y es ahí donde ven a Basara herido, debido al entrenamiento con Jin, por lo que Yuki ve el piso destruido y recuerda lo que pasó en su aldea. Al despertar, Jin le dice a Basara que obviamente no lo va a eliminar, aunque si no aprecia el hecho de ganar un poder arriesgando la vida, es imposible que ponga su vida en las manos de las chicas, preguntándole que qué sintió al creer que iba a morir. Entonces, el prota recuerda que solamente pensaba en proteger a las chicas, y el padre le dice que debe recordar esa sensación para recrearla y hacer lo mismo que hizo en ese momento, convirtiendo su energía acumuladora en una descarga ofensiva, como lo que pasó en la aldea. Esta explicación hace que Basara comience a tener una crisis de pánico, pero su padre lo calma y le continúa hablando sobre el poder que tiene, diciéndole que tiene 3 limitadores, uno consciente, otro inconsciente y el otro basado en el odio que tiene a Brynhilde. Además, le dice que si la espada libera todo su poder, puede controlar su mente, pero como tiene ese odio, jamás llega a liberar el poder que realmente tiene, pero para derrotar a Leohar debe liberar un limitador, o al menos 2. En eso, Jin le hace ver al prota que aunque quiera proteger a Mio, en la lucha si gana insistirán para que Mio sea reina, y si pierde, le van a quitar su poder, así que esto asusta mucho al prota, pero Jin le dice que hay una tercera opción, y si no llega a funcionar, él le cubrirá la espalda. Al final, Jin se sienta al lado del prota y le dice que debe hablarle de sus 2 madres. Mientras tanto, Yuki quería visitar a Basara pero se detiene, aunque vemos al prota en el techo del castillo recordando lo que su padre le contó sobre los limitadores. De pronto, recuerda a las chicas e invoca su espada lanzando un ataque que llega a sentir Yuki a la distancia. Así que al día siguiente, Basara va a ver a Chela para pedirle un favor, pero luego vemos cómo los chicos se dirigen hacia la batalla, mientras que Rukia le dice que Ransu los acompañará luego, y vemos a Leohar en su trono esperándolos. Al llegar, Leohar reconoce a los chicos, cuando de repente llega Belfegor, otro demonio perteneciente al consejo, quien llega a reclamar la potestad de la sala de juegos, al ser él el heredero de Solvia, por lo que Leohar acepta. Al salir, Basara se da cuenta de que el consejo y el reino se llevan bien como lo dijo su padre. En el camino se encuentran con Lars, quien le pide que no sean duros con ellos al día siguiente. Así que ya en sus habitaciones, Basara le dice que su facción confía en ellos, recordando que debe liberar al menos 2 limitantes. Pero como se ven preocupados, María intenta calmarlos y todas las chicas le piden fortalecerse. Mientras tanto, Belfegor estaba fortaleciéndose utilizando a sus siervas, mientras que pensaba en ganar el torneo para tener a Mio. Por otro lado, las chicas seguían fortaleciéndose con Basara. Al día siguiente, Ransu llega con Rukia y Noel al castillo de Leonhard, mientras que las chicas se encuentran descansando, pero Mio nota cuando Basara se va de la habitación. Luego en una taberna vemos como el prota y Takegawa se reúnen y Basara le pide a este el favor de que le consiga un perfume, mientras que le cuenta su plan. Mientras tanto, Yuki empieza a soñar en cómo todas sus amigas se desvanecen, y en eso aparece Basara con ojos poseídos, listo para desvivirla.
cuando se despierta asustada y Kurumi la escucha preocupada. Luego vemos como Takigawa con la máscara de Lars llega a comprar un perfume para el prota, preguntándose que qué piensa hacer mientras que Mio lo encuentra a Basara en plena noche mirando su celular y le pregunta si contactaba con su padre. Entonces este le dice que deben regresar a descansar y esta aprovecha en abrazarlo. Entonces le dice que pase lo que pase, confía en él, haciendo que Mio lo bese, y luego este le pide que ella siga para luego verlos duchándose juntos. Al día siguiente el torneo empieza y Leohar se da cuenta que todos los espectadores son una excusa para que el consejo actúe. En eso aparece Mio y le dice que no va a pelear como la hija de Wilberto, sino como ella misma, comenzando así la lucha. Las reglas se dictan y el equipo perdedor deberá ser aniquilado, comenzando a luchar Mio. Pero antes de comenzar la lucha, Leohar recibe la llamada de Madonis, quien le menciona que Belfegor está desaparecido desde la noche anterior, además de que parece que algo va a suceder con uno de sus miembros, por lo que sospechan que el consejo tiene algo que ver. Así que empieza la lucha y Mio comienza a luchar contra Luca, el cual invoca un espíritu heroico, y aunque Mio le da un golpe directo, el espíritu se recupera y la ataca. Así que Mio recuerda que Basara se fue antes del combate, diciéndole que debía hacer algo, pero que regresaría. Pero justo cuando el espíritu heroico iba a derrotarla, esta activa su poder y de un ataque destruye a todo el espíritu heroico derrotando a Luca. Al finalizar, María felicita a Mio y se dirige a su turno para pelear, mientras que Ramsus y sus siervas veían todo, y Rukia esperaba que María se esfuerce, cuando se ve que empezaría a luchar contra Lars. Esto lo ve Noel y de la impresión se le caen las tazas de té. Antes de pensar a luchar, María le pregunta a Lars por qué los traicionó, pero este se niega a responder y empieza a luchar, aunque Lars parece tener la ventaja y comienza a gomearla, pero María libera todo su poder y se convierte en adulta, con lo que se fortalece y termina pegándole más bien a Lars. Todo esto lo veía Noel, quien recordaba a un Lars niño, dándole fuerzas a los demás, mientras que veían que destruían su orfanato. Entonces Lars se recupera y al ver que María no domina totalmente sus poderes, termina derrotando a esta, por lo que el público empieza a pedir que la elimine. Pero este se enoja y les grita que él decide a quién desvive y a quién no, yéndose de aquí. Esto tranquiliza un poco a Noel al ver que Lars seguía siendo la misma persona. Todo esto lo ven Yuki y Kurumi, pero antes de que esta se vaya a luchar le dice a su hermana que ella también puede hacer lo que quiera, y todos creen en ella, así que Yuki la termina abrazando y llorando. Mientras tanto, se ve a Basara en las puertas de un palacio con su espada. Volviendo a la pelea, Kurumi va a empezar a luchar contra el vizconde Admirat, el siervo del señor Madonis, quien termina dándole a ella un botón antes de la pelea, diciéndole que el destino de Basara depende de esta. Por otro lado, María estaba en la enfermería bastante magullada, mientras que Mio, su hermana, la cuidaba. Por otro lado, Lucas se encontraba en shock, y la gente de Leohar se da cuenta que algo le había dado Admiral a Kurumi, por lo que Blasfear le dice que investigará qué estaba haciendo el consejo, ya que aún no llega el momento de su encuentro. En eso, Admirat invoca su corcel y con ello derrota a Kurumi, por lo que cuando va a acabar con ella, se cruza a Cés e impide que le pegue. Así que el consejo aparece en una pantalla indicando que aceptan la derrota de Kurumi, pero por interferir en el encuentro, Cés perderá automáticamente su encuentro. Esto lo ven las otras chicas, pensando en que si pierdan el siguiente encuentro será el fin. En eso, vemos como Belfegor continúa fortaleciéndose cuando es atacado por el prota, aunque este último cae por un golpe de Belfegor, quien comienza a decirle cómo tomará a Mio. Esto enoja a Basara, quien termina liberando su poder y termina con la vida de Belfegor. Mientras tanto, Cés llega con Kurumi en brazos, y hasta Yuki se da cuenta del botón que Admirat le dio a ella, por lo que Yuki piensa en vengarse. Mientras tanto, Admirat está siendo alabado por el consejo, cuando en esto se siente la presencia de alguien y lanza un ataque, aunque no le da nada, pero luego vemos que era Blasfear, quien había escuchado al consejo utilizar algo que tenían planeado. Entonces, la lucha continúa, y ahora vemos que Yuki se enfrentará contra un demonio llamado Volga, el hermano menor de Valga, a quien esta le había quitado la vida, así que comienzan a luchar, aunque de un solo golpe Yuki termina destruyéndolo. Así que ahora, las chicas piensan que Rukia debería luchar, aunque Mio está segura de que Basara regresará. En eso, vemos que Blasfear descubre las máquinas del consejo, mientras que Leohar y Lars hablan sobre la desaparición de este, y aunque Leohar confía en Blasfear, Lars le hace ver que eso hace que el consejo vuelva a sacar ventaja. En eso, vemos que en la lucha Leohar termina supliendo a Blasfear, y con eso aparece Rukia y le dice a los chicos que Ramsus luchará en lugar de Basara, cuando de pronto el campo de batalla empieza a cambiar y vemos que era el rey demonio Sandu, el cual estaba rodeado de lava. Entonces Rukia les explica a las chicas que solo Ramsus podría luchar, ya que solo los que tienen sangre y linaje real pueden ingresar a ese campo de batalla, mientras que vemos a Basara mal herido tirado en el bosque camino a la pelea. De pronto Leohar empieza a pensar que como luchará contra Ramsus, acabará de una vez por todas con las esperanzas de un reinado de parte y linaje del rey Wilberto, pero en eso aparece frente a él el prota. Esto sorprende al consejo, aunque se dan cuenta que pudo romper la barrera con su
técnica de eliminación, por lo que la lucha comienza. Mientras tanto, Jin estaba en el palacio de Ransu descansando, y aunque una de las sirvientes le reclama por no estar viendo la pelea, este le dice que su hijo tiene un 20% de posibilidades de ganar. Las chicas ven la pelea y se les explica que no puede utilizar el Bashin Shift, porque ese corto lapso en el que queda desprotegido podría ser fatal, aunque Mio sigue desconfiada en que Basara ganará. De repente, vemos como el prota empieza a multiplicarse al utilizar el perfume que Takigawa le consiguió, pero Leohard destruye sus ilusiones y se dirige de frente a atacarlo, aunque es detenido por otro ataque de Basara. Así continúan luchando y las chicas se dan cuenta de que el prota está muy herido, por lo que al final Leohard lo saca volando y choca contra el límite del campo, cayendo hacia la lava, cuando en eso recuerda la píldora que le dio Sheila, la cual podría liberar el poder que se concedió al tener la sangre de una de sus madres, aunque Sheila no sabe las consecuencias de ello. Entonces piensa en proteger a la chica si se la toma, cayendo a la lava, pero liberando todo su poder. Justo cuando Leohard creía haber ganado, en eso Basara sale de la lava y aparece frente a este, mostrando un poder propio de un rey demonio. De este modo, el prota termina acabando con Leohard, aunque su cuerpo comienza a sangrar, porque no puede soportar su poder, con lo que las chicas se dan cuenta que si continúa así, va a terminar destruido. Entonces, el prota parece haber perdido el control y con ello sigue pegándole a Leohard, por lo que Mio corre a ver a Basara para intentar salvarlo. Y en eso, el prota estaba por eliminar a Leohard, cuando en eso Mio aparece y ataca directamente al prota. De pronto despierta y está en su casa, cuando nota cómo se rompe la realidad y pasa directamente a la escuela, donde también se rompe su realidad y todos empiezan a atacarla, para luego entrar a un cuarto y verse caer de lo más alto, pero reacciona al escuchar a María y ve cómo también se rompe esa realidad, dándose cuenta de que está en la mente del prota. Con esto, ella empieza a buscar a Basara en su mente, pero en su lugar encuentra a Solgia, quien quiere apoderarse del poder de ella. Entonces, Mio siente al prota y destruye a Solgia para luego encontrarlo en su forma completa. Es ahí que Basara, fuera de control, intenta eliminar a Mio, pero este mismo se detiene destruyendo su armadura y recobrando la conciencia, por lo que Mio lo abraza y se disculpa por haberlo hecho llegar a ese extremo. Así que entonces Basara empieza a perder el control otra vez y destruye la ropa de Mio, así que esta le permite eso con la condición de que regrese con ella, y de este modo Basara se recupera por completo. En el campo de batalla vemos al prota cuervo disculpándose con Mio al fin, pero esta le hace recordar que él le pidió que confiara, por lo que llegan hasta Leohard y ahí Basara le da la mano a este. Mientras tanto, el consejo se da cuenta de que Belfegor estaba desdividido, así que pone en marcha su segundo plan, invocando al dios de los espíritus heroicos, por lo que del cielo cae un ser gigantesco llamado Caos, quien era el demonio de las llamas del purgatorio. Así que en el consejo comienza a sentirse seguros de que el reino les pertenece, al ver que Caos destruyó todo el campo donde ellos se encontraban. Y aunque uno de los del consejo temía por Ramsus y los otros obstáculos, le hacen recordar que Caos puede controlar a los demás espíritus heroicos, con lo cual exterminarán a todos sus enemigos. En eso aparece un guardia y les dice que Caos no deja de hacer aparecer espíritus heroicos, y por ello están en una emergencia, ya que a este paso todo el mundo demoníaco será convertido en cenizas. Eso no le importa al consejo, quienes estaban bien ocultos y piensan reconstruir el mundo, además de ver el poder de Caos, y para comenzar otra guerra con dioses, por lo que después de desvivir al guardia se dan cuenta que Admirat tampoco se encuentra, ya que había salido a resolver algunos asuntos. En eso, los del consejo ven que Basara, Leohard y Mio sobrevivieron gracias al poder del prota, pero estaban confiados en que sus heridas no le permitirían luchar mucho. Mientras tanto, las chicas escuchan la destrucción afuera y Rukia le dice que irá a ver a Ramsus, cuando en eso aparece Admirat, para decirles que no es necesario porque todos van a morir ahí. De pronto, vemos a Caos lanzando un ataque demasiado fuerte, el cual destruye absolutamente todo. En eso, vemos como Leohard y los chicos pudieron esconderse mientras que Caos está destruyendo todo. Y aunque Mio les dice que puede romper la barrera y hacer que todos se unan, Leohard les explica que afuera todo debe estar igual, por lo que deben luchar solos. Mientras tanto, las chicas se preparan para luchar contra Admirat, cuando de pronto la energía de este comienza a ser drenada, pero aún así Yuki se levanta para luchar. Por otro lado, Seth luchaba contra los espíritus heroicos, mientras que en el campo de batalla, Basara, Mio y Leohard peleaban contra el Caos, pero cuando parece que los iba a eliminar, aparece Ramsus y de un ataque lanza a Caos volando. Mientras tanto, Admirat había debilitado a las chicas y se preparaba para desvivir a Kurumi, cuando en eso es detenido por María, quien le corta un brazo, y antes de que agarre su lanza, Kurumi le corta el otro brazo y lo lanza fuera del edificio. Entonces, María sale detrás de él y comienza a pegarle. Por otro lado, vemos como Noel intentaba salvar a una niña, pero en eso aparece un espíritu heroico y cuando le va a quitar la vida, aparece Takigawa y destruye a este espíritu. Ahora, de vuelta en el campo, vemos como Ramsus intenta contener a Caos, mientras que los chicos idean cómo vencerlo, por lo que Basara se da cuenta de que la única forma es creando un agujero negro parecido a cuando Mio perdió el control, por lo que idean la forma de hacerlo y le dicen a Mio que liberara a sus limitadores, y el prota se disculpa pidiéndole que vuelva a confiar en él, así que ambos se van, mientras que Leohard comienza a detener a Caos.
Es ahí cuando Mio activa su poder y Caos comienza a ser tragado por el agujero negro, así que Basara se toma las píldoras que liberan su potencial y Mio le lanza su poder para activarlas, convirtiéndose en esta manera en un héroe mucho más poderoso, así que con un solo ataque empuja a Caos hacia el agujero negro. Mio termina agotadísima y cae al piso, al igual que todos los espíritus que caen al no ser controlados. En eso, Basara recupera su forma normal y va por Mio, mientras que los del consejo se quedan sorprendidos de ello, así que piensan en activar su último plan con el cual destruirían todo. Pero justo cuando iban a activar las bombas, son destruidos por Liala, la cual luego siente la presencia de Jin. Esta dice que sabe que él también quería desvivir a los ancianos del consejo, sintiendo que Jin no es alguien tan amigable que digamos, por lo que este siente su aura oscura, y esta le dice que siente lo mismo en él, el olor de un dragón antiguo, lo cual indica el por qué su hijo puede utilizar esa técnica. En eso, Liala le dice que cree que debe quitarle la vida a Basara, y Jin activa su poder para detenerla, por lo que ambos se preparan para pelear, cuando en eso aparece Basara y al verlo ambos se detienen. Entonces Liala se da cuenta de que no se encuentra solo, ya que Takigawa estaba escondido. Liala activa su poder pero se detiene para decirles que nota que es su amigo de Lars y que espera que ahora se vuelva amigo de Lyoha, despidiéndose de esta manera. Al irse, Jin le explica quién era y felicita a su hijo por su victoria, aunque el prota solamente deseaba que Mio quede fuera de todo el asunto del mundo demoníaco. Ya en el palacio, encuentran el cuerpo de Belfegor y Liala se da cuenta que quien lo desvivió fue el prota, aunque no entiende por qué después fue a luchar contra Lyoha, arriesgando todo. Luego de eso, vemos a Jin conversando con Ransus, mientras ven a los chicos sobre cómo Basara cambió la historia, y ahora podrá haber algo de paz en el reino demoníaco para que puedan dejar tranquila a Mio. En eso, vemos a Liala dándose cuenta de que se equivocó, pero intenta ocultarlo frente a su hermano. Luego vemos a Takigawa recordando cuando tuvo que salvar a Basara del bosque, y al final los chicos regresan al mundo humano, pero esa noche mientras dormían, Basara tiene una pesadilla con Mio de ensangrentada, y piensa que puede perderse, pero Mio se despierta y le pide jugar con él. Sin embargo, en el momento son interrumpidos por las demás chicas, quienes piden estar con el prota, ocasionando así que discutan, y Basara deba encargarse de todas mientras que el mundo se encuentre en paz nuevamente. Tiempo después, vemos a María despertando a Basara, cuando este se da cuenta de que ella estaba tolaca en su habitación, aunque empieza a molestarlo con eso, y Basara termina gomeándola y amarrándola contra un futón. Después, el prota va al cuarto de Mio para despertarle y le encuentra con el pijama abierto, por culpa de María, así que intenta arreglárselo pero no lo logra, y al contrario, es descubierto por Yuki, quien también desea que Basara la vea. De pronto Mio se despierta y al darse cuenta cómo estaba vestida, se enoja mucho, y con esto termina golpeando a Basara, por lo que este termina gomeando a María también. Luego de esto, vemos cómo Mio se alistaba para la escuela, cuando recuerda las palabras de Yuki, sobre siempre mostrarle sus... Entonces Yuki, al ver que María le cortó el uniforme a Mio, intenta cortarse el suyo también. Ya en la escuela, estaban en clase de gimnasia y Yuki se va con Basara a traer los balones, por lo que cuando llegan a buscar los balones, Basara termina a Yuki para poder salvarla de las situaciones en las que se mete. En eso son interrumpidos por Mio, quien comienza a reclamarle a ambos, haciendo que se golpeen. Cuando el prota se despierta está en la enfermería, y Hasegawa le dice que está preocupada, además que las chicas se encuentran bien, pero en eso, esta comienza a seducirlo, haciendo que este se ponga bastante nervioso. Ya en la noche, María empieza a decirle a Basara que el cumpleaños de Mio es al día siguiente, y deberían hacerle algo que la sorprenda. Así que ambos empiezan a pensar en un regalo para ella. María empieza a alucinar con unos regalos fuera de lugar, hasta que aparece Yuki y le dice que cualquier regalo que Basara le diera estaría bien. Así que después de que se van a dormir, Basara va a ver a Mio y al entrar, su cuarto se cierra por completo. Entonces Mio comienza a comportarse de un modo seductivo, por lo que Basara se da cuenta de que María está detrás de todo. Pero al ver que no funciona bien el plan de María, esta utiliza magia para cambiar el escenario y de este modo, diciéndole que ha creado una barrera, no importa lo que pase y no afectará al mundo real. Entonces María incluye a Yuki en su fantasía, haciendo que juntos se vayan al festival, y mientras pasaban los juegos, siguen teniendo diferentes situaciones comprometedoras, al punto de que terminan abrazados ante los fuegos artificiales, pero María nota que la magia de engaño estaba saliéndose de control y podría ser peligroso. Mientras, los chicos empiezan a besarse y jugar entre ellos, hasta quedarse tolacas, y Basara empieza a jugar con ellas hasta que la magia se acaba y todos recobran la cordura, por lo que María se acerca y les explica que había un tiempo límite en su magia de engaño, ganándose una golpiza por parte de todos. Ya en casa, Mio les explica que no será su cumpleaños, y María les dice que se confundió entre el tiempo de la Tierra y del mundo de los demonios, pero comienza a planear más cosas para la fecha, lo cual enoja mucho a Mio.
Ahora pasamos con la ova final. Aquí vemos a tres ancianos conversando sobre los problemas que trae la forma de actuar de Basara, además de cómo afecta esto a la vida de los héroes, incluyendo el comportamiento de Jin, decidiendo no pasarlo por alto. Luego vemos al prota duchándose con Cés hasta que son interrumpidos por las chicas, quienes empiezan a lavarse con él. Después de esto vemos como Ransos habla con Basara sobre mantener la paz en este mundo, y además le reclama la distancia que este tiene con Mio, diciendo que entiende que el rey se haya alejado para protegerla, y piensa lo mismo de él, ya que parece que le importa Mio y por eso se aleja, pero al menos debería despedirse, así que se va agradeciéndole por haberla protegido. Ahora regresamos al momento en que Mio está alabando a Basara, y María les lanza un afrodisíaco que hace que las chicas pierdan el control, así que luego la gomean y la atan, para que no vuelva a hacer nada de eso, aunque esta se da cuenta que Mio quería hacer todo esto solo con Basara. A la hora de comer, todos felicitan a Cés por un buen desayuno, incluyendo Basara, lo cual pone muy celosa a Mio. Esta le dice que ella cocinará desde el día siguiente, por lo que María les propone hacer la comida por turnos, y todos terminan aceptando. Pero de pronto ven el comercial de una piscina pública, aunque estaban en invierno. Entonces María también propone a todos para ir de paseo, y como Basara acepta, todos querían ir también, aunque todo esto lo estaba espiando un ave del reino de los demonios. Ya en la piscina, las chicas estaban en ropa de baño y todo el mundo tiene la atención de ellas, hasta que Basara se encuentra con Tachibana y Kakiura, quienes también fueron a la piscina e incluso se encuentran con Takigawa. Este termina diciéndole a Basara que lo han mandado como vigilante del inframundo y debe de estar donde ellos estén, así que empiezan a divertirse y pasar el día de la piscina, mientras que María tomaba fotos de todo, pero termina siendo detenida por ello. De pronto empiezan a sonar las campanadas de una iglesia, y al verlo Mio y Basara se dan cuenta que es una boda, por lo que empiezan a hablar sobre cuándo se casen, pero en ese momento se encuentran con Hasegawa, quien les dice que estaba ahí para investigar los lugares donde pasan su día los estudiantes, y de repente vienen unos niños y le empujan, así que Hasegawa aprovecha para preguntarle a Basara si es que no olvidó la promesa de su viaje. Entonces cuando Hasegawa se va, a Mio se le activa la maldición debido a los celos que tenía, así que cuando María sale libre ve cómo Basara se lleva a Mio y estos intentan esconderse, así que María va a verlos y le dice que es peligroso que no actúe pronto. Entonces el prota carga a Mio y juntos se lanzan a un río donde empieza a calmarla, pero son interrumpidos por Tachibana y Kakiura, aunque el prota intenta ignorarlos y calmar a Mio por ser su prioridad. Pero en ese momento Basara se mete bajo el agua y Tachibana deja ver a Basara, cuando en eso viene una corriente fuerte que arrastra a todos, incluyendo a Basara y a Mio, quienes terminan detrás de una cascada juntos. Al acabar el día, las chicas comienzan a conversar sobre lo divertido que fue, y aunque María se lamente de no haber podido grabar, Yuki le pide a Basara que también le haga lo mismo cuando vuelvan a venir en otro momento. De repente, un ave empieza a atacarlos y se dan cuenta que es de un mensajero de la vida de los héroes, el cual les lanza un dardo con una carta ordenando que Yuki y Kurumi regresen de inmediato. Además, piden que vayan con Basara y con Mio, por lo que el prota piensa que realmente ha llegado ese momento. Mientras tanto, en el castillo Shell y Rukia se dan cuenta que en la villa de héroes ya se han empezado a mover, y aunque Rukia quería ir a ayudar, Shera le dice que no, ya que solamente complicarían las cosas, siendo la decisión final de Leohar. Ya en casa, los chicos planean qué hacer, y después de pensarlo bien se dan cuenta de que todos deben estar asustados por lo que pasó, mientras que María se pone a llorar porque no los pueden dejar en paz. Entonces Basara le promete a ella que las va a proteger. Luego de esto, vemos cómo el prota se encuentra con Hasegawa en la estación del tren, y este le dice que no olvidó el paseo que tenían planeado, por lo que esta le dice que será suyo hasta el día siguiente. Por otro lado, vemos a Mio con María y Cés yendo de compras para que puedan cocinarle al prota, mientras que Kurumi y Yuki estaban entrenando, hasta que empiezan a conversar sobre el miedo que tienen de que Basara regrese a la aldea y pase lo que la última vez fue cuando estuvo ahí. Todo esto lo veía Takigawa, quien piensa en la situación complicada que está sucediendo. Mientras tanto, Basara estaba con Hasegawa y esta nota la preocupación de él, por lo que intenta aconsejarle que lo que decida debe ser con una voluntad inquebrantable y debe beneficiar a todos y a él. Luego de esto, ella lo besa y van a los baños termales donde empiezan a juguetear. Mientras tanto, la chica se reúne en el cuarto de Yuki y María ve una foto de Yuki, Kurumi y Basara de niños, antes del incidente cuando eran felices, lo cual hace que Mio piense en algo. En eso, vemos que Yuki se duchaba mientras recordaba lo que pasó cuando exiliaron a Basara, pensando en que no pudo protegerlo ni seguirlo. Como antes no dijo nada, ahora no tiene derecho sobre eso, pero Mio interrumpe entrando en sus pensamientos y preguntándole lo que siente realmente, ya que este le había ayudado mucho en ese momento. Además, le pide que la deje ayudarla y juntas ayudar a Basara, ya que quiere sentir el sufrimiento de los tres. Cuando en eso, Yuki reacciona y se da cuenta de que Mio estaba abrazándola, y luego se pone a secarla, para decirle que hizo eso gracias a María porque quería hablar con ella sin interrupciones. Esa noche, mientras que el prota dormía en las piernas de Hasegawa, esta le dice que le hará su poder para el futuro, saliendo unas alas extrañas, y mediante un beso vemos cómo le pasa su magia a este.
A la mañana siguiente, el prota se despierta y ve a Hasegawa alistándose, por lo que después de volver a la ciudad, recuerda el consejo de Kasegawa y se pone a pensar cómo todo se evitaría al no volver a la Villa de los Héroes, pero recuerda lo que pasó en su infancia y se da cuenta que teme regresar. En eso, se encuentra con Takigawa, quien le dice que es hora de empezar. Entonces se van juntos a comer y mientras tanto conversan sobre lo que hará Basara en la Villa de los Héroes, ya que Takigawa le explica que él no está bien con la facción y teme que haga algo que arruine todo. Además, le dice que no es su amigo, solamente se está cargando de vigilarlo y no teme en destruir todo por proteger a Mio. Por otro lado, las chicas terminan de cocinar mucha comida para el prota, pero Cés se da cuenta que se ha tardado mucho en volver. Entonces Kurumi dice que parecen un grupo de esposas esperando a su marido, y María les propone que se casen todas con este. Mientras tanto, Takigawa y Basara llegan a un parque desolado donde comienzan a pelear, ya que el prota defiende su futuro con las chicas. En eso, parecía que Takigawa estaba ganando, cuando Basara esquiva sus ataques y Takigawa, para defenderse, termina utilizando un clon de Basara para que luche contra él mismo, con lo cual el prota real no puede utilizar su Vanishing Shift. Al final, la copia de Basara parece haber ganado y cuando va a desvivir al real, este empieza a imaginar las cosas que pasó con Mio y de pronto recobra sus fuerzas, entonces con ello su poder aumenta. Así que al fin termina derrotando a su clon y luego impacta su espada directamente contra Takigawa, causándole una explosión de poder. Así que regresan el tiempo a la realidad y Takigawa le dice que entiende que no podrá vencerlo ni interponerse, así que esta vez puede hacer lo que quiera, mientras que mantenga esa voluntad. Al volver a su casa, el prota se da cuenta de que las chicas estaban vestidas como novias, y hasta le dicen a Basara que María tenía la idea para de ese modo fortalecer mucho más sus lazos como familia y la confianza del pacto. Además, Mio empieza a reclamarle a Basara el que siempre se arriesga por ellas y que no confía en poder luchar a su lado, diciéndole que cree que son poco confiables, aunque eso activa su maldición. Entonces, Basara se da cuenta de que en realidad la Villa de los Héroes debe pensar en que él es el problema y debería ir solo, pero Yuki empieza a reclamarle de igual manera, y eso también activa su maldición, e igual con Cés, y hasta Kurumi le empieza a reclamar, porque todas querían acompañarlo y luchar a su lado. Entonces el prota acepta ir con ellas, y luego de esto comienza a besar a cada una de ellas para que se vuelvan sus esposas, y de este modo fortalecerlas más, y con la ayuda de María, la libido de todos aumenta muchísimo más, por lo que ahora Basara debe calmar a todas. Al terminar, todas las chicas estaban descansando y Basara se disculpa por todo con Mio, diciéndole que sabe que son una familia. Luego de esto, vemos cómo se alista para irse, y de pronto vemos cómo todas las demás estaban listas para partir junto a él, mientras que Mio preparó la comida para todos en el viaje, aunque comiencen a comérsela ahí hasta que Basara le dice que es hora de irse al fin. Y listo gente, esto es todo lo que hay animado del anime de Shinmao Mahou no Testament. Chao.